Venezuela pasó de ser uno de los países más prósperos del continente, hogar para los refugiados de otros países y un faro de libertad y democracia en Sudamérica, a convertirse en uno de los países con más violaciones de derechos humanos, uno de los más corruptos del mundo y que ha sufrido una de las mayores migraciones de la historia. Pero, ¿por qué sucedió esto y dónde están ahora todas estas millones de personas? Alrededor de la época del 70 y los 80, Venezuela vivió probablemente su mejor momento. Tanto que para aquella época el país se consolidó como la mejor economía de toda Latinoamérica. El precio del petróleo era muy alto y entraba mucho dinero al país. Tanto era así que algunas personas empezaron a llamarla la Venezuela Saudí, gracias a sus grandes ingresos por parte del petróleo. Esto generó un gran avance económico y social dentro del país, lo que llevó a que los extranjeros vieran con buenos ojos vivir en Venezuela, por lo que fue el destino de migración ideal para muchas personas que buscaban un mejor futuro. Además que para aquellos años muchos países vecinos de Sudamérica estaban atravesando situaciones complicadas con fuertes dictaduras o conflictos armados. Fue así que entonces Venezuela, que en aquel momento gozaba de mucha seguridad y era una democracia plena, se convirtió en el refugio de aquellos que eran perseguidos en sus países por pensar diferente. El país se mantendría relativamente estable durante unos cuantos años más, hasta que en 1998 llegaría la tragedia. Ese año Hugo Chávez ganaría las elecciones presidenciales con 3.673.685 votos, sacándole de diferencia 1.000.000 de votos a su mayor competidor Enrique Salas Romer. Para ese 1998 se habían inscrito 11.013.000 personas, de los cuales solo votaron 6.988.000, lo que significa que hubo una abstención de casi el 40%. Literalmente lo que vendría en los años siguientes se pudo haber evitado. Durante la mayoría del mandato de Hugo Chávez, la economía del país se mantuvo relativamente estable, pero empezarían a sembrarse las bases de lo que se convertiría en una de las mayores migraciones de la historia. Durante sus años de mandato, a pesar de que no hubieron muchos cambios en la economía, él y su partido político se encargaron de socavar la autonomía de los poderes públicos a través de una nueva constitución donde cambiaban las leyes a su antojo. Fue así como este partido político empezó a meter mano en instituciones que se supone que no deberían estar ligadas a ningún partido político. Instituciones como el Consejo Nacional Electoral, Tribunal Supremo de Justicia, las Fuerzas Armadas Nacionales, que pasaron a estar al servicio del pueblo a estar bajo las órdenes de un partido político, entre otras instituciones más. Fue así que el país, que gozaba de una democracia plena y era un faro de libertad para los demás países de Latinoamérica, cambió completamente. Además, hay que sumar que a escondidas de la población se estaba formando una red de corrupción tan grande que a día de hoy algunas fuentes calculan que este partido político se ha robado entre 300.000 y 800.000 millones de dólares. Para que se den cuenta de lo masiva que es esta cantidad de dinero, se asemeja al PIB de países como Taiwán, Bélgica o Polonia. Aunque claro, hay que decir que esta cantidad podría ser más porque es muy difícil de calcular exactamente cuánto dinero ha sido. Pero no fue hasta el 2014 donde la situación socioeconómica de Venezuela empeoraría drásticamente. La gente se empezó a cansar más de lo que ya estaba e iniciaron protestas en el país. Protestas que culminaron en represiones desmedidas a la población, persecución política, desapariciones forzadas, etc. Esto mismo se repitió durante algunos años más, como en 2017 o 2019, que terminaron también en lo mismo: represión, desapariciones, etc. Además que durante todos estos años la democracia que algún día tuvo Venezuela se ha visto manchada por muchos casos de fraudes electorales.
En 2017, la empresa encargada de proporcionar las máquinas electorales denunció que el régimen venezolano venía desde el año 2004 cometiendo fraudes electorales. ¿Cómo respondió Nicolás Maduro a estas acusaciones? Expropiando las máquinas electorales, máquinas que a día de hoy todavía se utilizan en las elecciones. Mientras sucedía todo esto, la economía seguía cayendo en picada, tanto así que para el año 2018 la inflación de Venezuela llegó a ser de un 46.000%, una de las inflaciones más altas que haya presentado cualquier país en la historia de la humanidad. La mala economía, escasez de alimentos, medicinas o la falta de seguridad hizo que para muchos venezolanos la idea lejana de tener que abandonar su país se convirtiera en una realidad. Durante los años siguientes, la migración venezolana vio un aumento significativo, donde se puede destacar el año 2015, con aproximadamente 1.8 millones de venezolanos que abandonaron el país. En 2017, la migración alcanzó niveles alarmantes, se registraron entre 4.000 y 5.000 salidas diarias en algunos meses. En 2018, otros 2.5 millones, o en el 2019 con un número excesivo de 4,6 millones de personas que salieron de Venezuela. Se estima que en el transcurso de 2015 a 2023 un aproximado de 7.7 millones de venezolanos han emigrado. Esas son más personas que poblaciones de países enteros como Nicaragua, Paraguay o Panamá. ¿Y a qué países se han ido los venezolanos? Bueno, en estos casos donde los habitantes de un país se ven obligados a abandonarlo, lo normal es que suelen irse a países vecinos o que estén lo más cerca posible. El país donde hay más venezolanos exiliados es Colombia, donde actualmente hay aproximadamente 2,8 millones de venezolanos. Le sigue Perú, donde hay un aproximado de 1.5 millones. También tenemos a Brasil con medio millón, Ecuador también con casi medio millón. También está Chile, que alberga aproximadamente a poco más de 400.000 venezolanos, o Argentina con unos 200.000. Pero los países vecinos no son la única opción para los venezolanos. También tenemos casos de países que están un poco más lejos. Por ejemplo, Estados Unidos, donde hay un aproximado de 545.000 venezolanos. España con poco más de 400.000, Italia con casi 60.000 o Portugal con 27.000. También hay otros países que estarán viendo en pantalla con su correspondiente número. La migración venezolana ha tenido un incremento notable. Tomemos como ejemplo Colombia. En 1964 había en Colombia 16.224 venezolanos. Para 1993 había un aproximado de 43.000, lo que representa un incremento del 166%. Para el año 2005 esta cifra bajó un poco, ya que habían unos 37.000 venezolanos en Colombia, lo que representa un decrecimiento del 13% en comparación con el censo anterior. Y ya para el año 2018 habían unos 837.000 venezolanos en Colombia, lo que representó un crecimiento del 2.143%. La migración venezolana no solo ha sido la más grande vista en el continente, sino que también ocupa un lugar entre las migraciones más grandes de toda la historia de la humanidad. La población venezolana se encuentra alrededor de las 30 millones de personas. Si tenemos en cuenta que aproximadamente han emigrado unos 7.7 millones del país, esto representa el 22% de la población. Es decir, que 1 de cada 5 venezolanos se encuentra fuera del país. Pero, ¿los venezolanos desean regresar a Venezuela? Esto es un rotundo sí. Debido a que la mayoría de venezolanos salió de Venezuela por motivo de fuerza mayor y no por gusto propio, un gran porcentaje está ansioso de regresar. Pero, ¿qué tendría que pasar para que esto suceda? Bueno, tendría que ser derrocada la dictadura del país y automáticamente un gran número de personas regresaría. Además, recordemos que Venezuela sigue siendo el país con mayor reservas de petróleo del mundo, con un aproximado de 300 millones de barriles, lo que permitiría un recuperamiento rápido de la economía del país. Y quién sabe, quizás vuelva a ser uno de los países más prósperos del continente.
¿Tú qué opinas al respecto? ¿Eres venezolano o tienes amigos o conocidos venezolanos? Deja en los comentarios tu opinión al respecto de la situación. Antes de despedirme, te quiero agradecer si llegaste hasta el final del video. Y recordarte que si te gustó este video, seguramente te van a gustar los demás que ya hay en el canal.